Perfecto. Bueno, pues ya hemos esperado un par de minutos, así que si os parece que vamos a comenzar con la presentación. De nuevo, como siempre, muchísimas gracias a todos por uniros a nosotros esta mañana y dedicarnos un rato de vuestro tiempo para que podamos contaros las novedades incluidas en la nueva versión 2025 R2 de Continuous Expense Management. Como siempre, encantados por nuestra parte de tener esta sesión, resolver vuestras dudas, mostraros las nuevas funcionalidades y que podamos conversar sobre cualquier tipo de duda o escenario que podéis tener. Por mi parte, o por parte de Continia, mejor dicho, estamos Yumeli González, nuestra especialista de producto de Expense Management en nuestro equipo de Continia España, y yo mismo, Héctor Fortea, Country Manager de Continia en el mercado español. Así que sin más, si os parece, le cedo la palabra a Yumeli y comenzamos con la presentación. Solo indicar que, como siempre, tenéis la opción arriba en la barra de tareas de Teams, tenéis una sección de preguntas y respuestas. Podéis ir dejándonos vuestras dudas a lo largo de toda la presentación, en cualquier momento, y al final, cuando Yumeli culmine con su demostración funcional de todas las novedades, tendremos un espacio dedicado para poder resolver todas estas dudas en tiempo real. Podéis también, por supuesto, escribirlas en el chat. Ambas opciones son válidas, tanto chat como sección de preguntas y respuestas. Y como digo, al final las respondemos todas y resolvemos cualquier otra que pueda surgir. Así que sin más, Yumeli, cuando quieras, comenzamos. Gracias, Héctor. Buenos días a todos y bienvenidos a la sesión. Como siempre, me presento, Yumeli González, y pertenezco al equipo de Continia España y quien os va a acompañar el día de hoy en la presentación. Y siempre digo que el trabajo o esa visibilidad que tenéis a través de mí, de Expense, no sería posible sin ese trabajo que realizan el resto de mis compañeros, encabezado por Héctor, por Javier en el área comercial, Guillermo y Pedro, que lo tenéis más o identificados quizás con Document Capture, y José, que por supuesto está allí atendiendo y resolviendo todas vuestras dudas desde el punto de vista más soporte. Nuestro equipo estará encantado de acompañarles en formaciones, tanto para cliente final como para vosotros como partners, webinars como este que vamos ejecutando durante todo el año, demos personalizadas para vuestros clientes y, por supuesto, implementaciones. Como sabéis, siempre me gusta iniciar las sesiones recordando un poco esa estructura de nuestro producto. Recordemos que el producto está basado en esos tres grandes perfiles, ese usuario expense, los aprobadores como equipo intermedio de revisión de toda y cada una de la información que van a ir reportando nuestros empleados y, por supuesto, ese equipo financiero o administrador. Y me gusta empezar siempre por este apartado porque, por fortuna, en cada una de las sesiones siempre nos encontramos nuevos contactos, nuevos usuarios, nuevas personas interesadas en el producto, y para darle un poco de contexto acerca de la funcionalidad de nuestro producto, en lugar de ir directamente a contarles las novedades que tenemos para la versión 2025 R2. Entonces, si me permitís, yo voy a hacer un circuito muy sencillito, y que en este caso, como sabéis, en la mayoría de las veces lo que hago es tomar de referencia, por ejemplo, un ticket de comida, un ticket de bar, para hacer todo ese recorrido desde el punto de vista de usuario expense, que ejecute la aprobación alguien del equipo intermedio. En este caso lo haré desde el portal de aprobación de Continia y luego, por supuesto, esa aprobación. Hoy, como punto diferencial, lo que haré es ejecutar ese circuito, pero me voy a tomar de referencia un documento de factura. Como sabemos, en nuestro entorno, aquí en España, el mercado español, pues tenemos una peculiaridad en la cual pues, un porcentaje elevado de esos gastos que nos entregan nuestros empleados pues cumplen con ese reglamento de facturación. El documento, además, y la operación a nivel financiero, como sociedades, nos interesa pues registrarlo como factura para podernos deducir el impuesto pertinente. Entonces, si me lo permitís, y dado que es algo propio del producto y aplicable en estos momentos para la localización española y también para la localización polaca, pues voy a hacer ese punto diferencial el día de hoy, ¿vale? Entonces, si me permitís, me muevo a un entorno que he preparado para la sesión de hoy. Como sabéis, un entorno de demostración donde está instalado nuestro producto y donde vamos a tener esa posibilidad de ir mostrando la funcionalidad desde
esos 3 grandes perfiles en los que se basa la solución, ¿vale? Entonces, de manera sencilla, lo que haré es abrir ese emulador que tenemos de la aplicación en el móvil, y además, como peculiaridad, en esta instalación no solo tengo activo Expense Management, sino que también tengo activo Document Capture, porque hoy les quiero contar alguna novedad referente a esa integración. Venga, abrimos ese emulador, ¿vale? Recordemos que lo único que necesitamos para que nuestros empleados puedan reportar esos gastos es darle de alta como usuarios Continia a través de una cuenta de correo electrónico. Es lo único que necesitamos para que ese usuario pueda acceder a nuestra solución. Recordemos que detrás hay una serie de funcionalidad que va a permitir que podamos notificar a esos usuarios indicándole cuáles son sus credenciales para poder acceder a nuestras plataformas. Recordemos, aplicación móvil o portal web, y dentro de ese correo de notificación o bienvenida, pues hay una serie de indicaciones, ¿vale? Esto es simplemente esa visibilidad que tendríamos en el caso de nuestra solución, en ese supuesto en el cual tuviésemos activos todos los módulos de la solución, ¿vale? Recordemos, módulo básico o esencial que nos va a permitir reportar gastos de forma individualizada, que es el ejercicio que voy a hacer en este momento, o a través de las liquidaciones, la posibilidad de reportar gastos de forma agrupada. Nuestro módulo de kilometraje con integración con Google Maps, que nos va a permitir o va a permitir a nuestros usuarios que de forma muy sencilla puedan indicar ese origen y destino de cada uno de los trayectos que ejecutan, para que luego dentro de Business Central se termine de desplegar toda la funcionalidad con respecto a las tarifas a aplicar. Y por supuesto, lo que sería ese módulo de dietas, que si bien es cierto en España venía siendo un módulo menos utilizado, este último año pues hemos recibido más consultas acerca de esta funcionalidad y hemos detectado que en muchas de las implementaciones que se están llevando a cabo durante este último tiempo, pues los clientes están activando la misma y aprovechando toda la funcionalidad que hay detrás, ¿vale? Entonces, soy usuario Expense, accedo a la plataforma con mi correo electrónico y las credenciales de acuerdo a lo que me ha indicado ese correo de bienvenida. Y en este caso, accedo a reportar un gasto de forma simple y sencilla, ¿vale? Recordemos que esto es un emulador y hay algunas de las funcionalidades que no voy a poder ejecutar o no voy a poder mostrarles a vosotros, pero no me voy a olvidar de contarles cada una de ellas. Recordemos de forma sencilla, activando el botón de la cámara, que el usuario pueda capturar en el momento que va a reportar ese gasto, pues la imagen de ese ticket, factura, de ese documento que sustenta la operación que va a reportar. Sin embargo, si el usuario ya ha hecho la captura de esa información o tiene alojado un documento, bien sea una imagen o un PDF, dentro del repositorio de archivos de su móvil, desde esta acción, desde este clip, ¿vale? Se va a desplegar dos opciones que van a permitir o ir a buscar esa imagen a la galería de imágenes del dispositivo móvil del usuario, o bien a ese sistema de archivos. Y no olvidemos esa posibilidad de ir alimentando la solución o ir resguardando dentro de la misma todas y cada una de las operaciones, que es lo que yo haré en este momento. Yo me voy a apoyar en ese listado de recibos y voy a recoger, seleccionar uno de esos documentos que yo previamente he almacenado en la solución, ¿vale? Entonces, como os decía, hoy voy a hacer la sección y en lugar de tomar ese ticket de comida, lo que haré es, pues, si os fijáis, es un documento PDF que he seleccionado, que puedo adjuntar dentro de la estructura de ese gasto y que de manera simple, recordemos, dentro de la solución tenemos ese pequeño motor OCR o herramienta de escaneo a través de inteligencia artificial que permiten capturar determinada información dentro de la estructura de ese documento. Importe, divisa, fecha del mismo e incluso, recordemos, ese comercio que va a permitir luego potenciar y ayudar a los usuarios en la entrega de esos gastos, recordando, pues la última vez que me reportaste un gasto y el comercio estaba identificado como Adobe, en este caso, pues seleccionaste que el tipo de gasto era uno específico, ¿vale? Por supuesto, esto el usuario en cualquier momento lo va a poder modificar. De forma sencilla, yo voy a seleccionar, en este caso, aquí, software, ¿vale? Y si me permitís, no voy a seleccionar software, voy a seleccionar hardware porque tengo configurado esto para otro cometido, ¿vale? Aunque en realidad el documento apunte más a un hardware que a un software, perdón, que a un hardware. Recordemos dentro de la herramienta
toda la información que quiero que sea obligatoria, que se muestre dentro de la solución a nivel de usuario expense, ocurre porque hemos ejecutado esa configuración desde el punto de vista de Business Central. De forma sencilla, el usuario puede entregar este documento, ¿vale? Y con ello, de forma muy rápida, me muevo, si me lo permitís, a Business Central, me pongo ese sombrerito de usuario financiero. Recuerdo que este proceso que yo acabo de ejecutar de sincronización se puede llegar a automatizar a través de cola de trabajo para que se ejecute de forma autónoma e independiente y que no, por supuesto, no dependa de forma exclusiva del equipo financiero el estar ejecutando dicha funcionalidad, ¿vale? Con ello, lo que hemos conseguido es pues, tener visible desde el punto de vista más financiero ese documento que ha hecho entrega este usuario, en este caso de Cire Mendoza, y que además puedo ver que de forma automática, tras todas las validaciones que tenemos incluidas dentro de la solución y previa configuración, por supuesto, el documento ha quedado listo para ser aprobado. Vale. Entonces, si me permitís un segundito, actualizo navegador porque me va a ser mucho más sencillo acceder a ese portal web de aprobaciones. Despliego por aquí. Y me apoyo en las herramientas de demostración y tenemos aquí portal de aprobación. Bueno, portal de aprobación que recordemos en el caso de instalaciones SaaS está incluido en ese módulo básico esencial. En el caso de instalaciones on-prem, recordemos que es un módulo o gránulo adicional, ¿vale? Esta sería la visibilidad que tendrían nuestros usuarios que hagan uso de ese portal de aprobaciones de Continia, que lo que pretende es simplificar ese trabajo que ejecutan los aprobadores y sobre todo dar ese plus para aquellos usuarios que de forma habitual no trabajan dentro del ERP y que en primera instancia les podría resultar un tanto complicado el tener que acceder a Business Central, localizar el punto donde están esos movimientos pendientes de aprobar, ¿vale? En este caso me voy a quedar en ese gasto que acabamos de subir, sabemos que es de Adobe, ¿vale? Aquí tiene toda la información el equipo aprobador, ya con muchísima mayor visibilidad del documento e incluso el despliegue de la cuenta contable que se ha configurado detrás del tipo de gasto, ¿vale? En este caso, de forma sencilla, aprobamos el documento y una vez que hayamos aprobado dicho documento, vamos a cerrar por aquí, que luego ya no lo voy a necesitar, volvemos, en este caso, aquí a BC y automáticamente este gasto ha pasado de estar en ese estado pendiente de aprobación a ese nuevo estado lanzado, ¿vale? Donde el equipo financiero entonces va a poder ejecutar todas y cada una de esas modificaciones, verificar sobre todo tema analítico, si no se ha llegado a automatizar a través de la funcionalidad propia de Expense o apoyándonos en la funcionalidad estándar de Business Central, ¿vale? Entonces, como os decía, de forma excepcional, yo lo que haré es, en lugar de registrar esto como un gasto simple, es decir, generar ese movimiento de diario simple, lo que haré es registrar el mismo como una factura, ¿vale? Yo quiero convertir este gasto en una factura. Y recordemos, muy importante, he dejado esta configuración del usuario financiero configurada de este modo para recordar que aunque el usuario financiero dentro de la estructura de Business Central tenga ese permiso de super que, como todos sabemos, debería darnos entrada y posibilidad de trabajar con todos los objetos y todas las funcionalidades de la herramienta. En nuestro caso particular, recordemos que para ejecutar determinadas acciones dentro de nuestra funcionalidad es necesario que se habilite configuración específica. En concreto, recordemos este parámetro que nos permite identificar de forma muy exclusiva a los usuarios financieros dentro de esa estructura de Expense, ¿vale? Activamos ese check que le va a permitir a esta usuaria, a Candela Arraiz, ejecutar esa funcionalidad desde el punto de vista más financiero. Si os fijáis, ahora ya ha vuelto a esa ficha de gasto, esa tarjeta de gasto, y ahora, en lugar de estar todos esos campos sombreados, me permite poder modificar, actualizar determinada información dentro del mismo. Lo que me interesa en este momento es hacer lo siguiente. Yo
me voy a aprovechar que desde hace algunos meses estamos capturando también el número de documento que sube el usuario que sustenta esa operación y lo estamos dejando en este momento en un campo adicional no editable de número de factura, pero que en nuestro caso particular nos va a servir para que de forma sencilla yo pueda trasladar ese gasto a ese campo dentro de la funcionalidad española que nos va a permitir convertir este gasto en una factura. ¿Vale? Selecciono mi proveedor, en este caso por aquí, y ejecuto el registro. ¿Vale? En este caso particular, siempre que estén informados esos campos de número factura proveedor y número proveedor, automáticamente en lugar de generar un apunte de diario directo, lo que ocurre es que a través de dicha funcionalidad hemos sido capaces de convertir ese gasto, trasladarlo a esa estructura del estándar, a esa factura de compra. Por lo tanto, toda la información que contenía ese gasto se ha trasladado a este punto. ¿Vale? Si me permitís, vengo por aquí y vemos ese documento. ¿Vale? Por lo tanto, dentro de, vamos a cerrar por aquí para que nos dé un poquito más de visibilidad, dentro del documento que tengo a nivel de línea, pues esa traducción del tipo de gasto que había seleccionado mi usuario, de forma tal que vamos a poder registrar. Recordemos, si tenemos habilitados dentro de la estructura sistemas de aprobación, pues el documento entraría dentro de esos sistemas de aprobación. Si me lo permites un segundito, vuelvo a la configuración de usuarios Continia. Y dado que he preparado para vosotros un escenario donde también tengo habilitado Document Capture, voy a además darle permisos adicionales a esta usuaria. ¿Vale? Envío documento para la aprobación. Seleccionamos a Candela. Y un segundito que no, aquí no era Candela que tenía. Disculpad. Y enviamos. Venga, así. Y enviamos para la aprobación. Ups. Porque no me lo está detectando. Un segundito. Sí, falla de mi parte porque estuve haciendo las modificaciones de último momento y me olvidé de esto de aquí. Venga, enviamos a aprobación. Recordemos en esa acción que hemos ejecutado de enviar ese documento desde Expense y convertir, pues dichos documentos se quedan enlazados en este caso. ¿Vale? Aprobamos documento y registramos el mismo. Ahí vamos. Ups. Un segundo. En esta última versión cambiaron el estándar, nos cambió una combinación, así que vamos a corregirlo rápidamente. Venga, vamos a mostrar esos campos de grupo y así también os muestro cómo se traslada toda la información que teníamos configurada dentro de la estructura de ese gasto, o bien se ha desplegado esa información específica que está configurada dentro de esa cuenta contable, vinculada al tipo de gasto. A ver, termino de incluir esto por aquí, a ver si me deja. Ahí vamos. Que hoy el sandbox va un poquito más lento de lo habitual. Aquí. Cerramos por aquí. Y yo voy a decir que esto, a ver qué es lo que tenemos configurado aquí. Si me disculpas, de IVA. Y así. No me olvido lo que tenemos. Venga, cualquiera de esto me va a valer. Y aquí tenemos. Vale. En principio me debería valer algo como esto. ¿Dónde lo tengo?
disculpad. Esto, error de principiante, que recordemos que el estándar, una vez que el documento está aprobado, no permite ninguna modificación. Y un segundo y verifico. Vale, mercadería. Aquí, mercadería. Esto por aquí. No se ha abierto el documento. No. Venga, volvemos a abrir. Ahora sí. Mercadería. Enviamos documento aprobación. Aprobamos en nombre de Candela y registramos el documento. ¿Vale? Entonces, importante, siempre que el gasto, dentro del gasto se haya indicado esos dos parámetros, número de factura proveedor y número de proveedor, automáticamente se va a crear un borrador de factura dentro de la estructura del estándar de Business Central y además, una vez que se haya contabilizado o registrado esa factura, de forma automática se ejecuta la aplicación de ese gasto. Por lo tanto, nos aseguramos que se traslada el saldo al maestro correspondiente. Con ello quiero decir que el saldo a nivel proveedor es 0, porque este documento no debería de entrar en ningún circuito de pagos a nuestro proveedor. Sin embargo, sí debería trasladar ese saldo y trasladamos ese saldo, bien sea a mi cuenta de empresa cuando trabajamos con tarjetas corporativas o bien generamos un movimiento de empleado cuando el usuario haya reportado el gasto en efectivo. ¿Vale? Por lo tanto, recordemos, muy importante, esa vinculación que permanece o que se genera una vez que hemos generado esa factura a través de la funcionalidad específica para España, permitiendo entonces gestionar esos gastos como factura. ¿Vale? Entonces, si me permitís rápidamente, os muestro esos movimientos de contabilidad. Y hago hincapié en esto porque es una funcionalidad propia, es una necesidad específica del mercado español. Y, por ejemplo, si tenéis algún cliente que esté utilizando la versión internacional, de momento estos campos, esta funcionalidad específica de España, permitiendo generar esa factura, no estaría disponible. ¿Okay? Vale, perfecto. Entonces, simplemente ese recordatorio, hacer hincapié en ese escenario tan específico que tenemos dentro del mercado español. ¿Vale? Entonces, si me permitís, entonces ya nos movemos a lo que nos ocupa el día de hoy. ¿Vale? ¿Qué os voy a contar el día de hoy? Pues hemos ejecutado y trabajado en mejorar ese proceso de importación desde el punto de vista de la configuración de usuarios continua. Ahora haré hincapié en ello y el motivo por el cual hemos trabajado en mejorar esta importación. Hemos trabajado también en dar la posibilidad de que se puedan asignar, esos proyectos / tareas dentro de la estructura de las dietas cuando trabajamos con múltiples destinos. ¿Okay? Además, hemos hecho una mejora con respecto a permitir la aprobación en lote desde Business Central. Sabemos que el estándar de Business Central, si estamos trabajando, por ejemplo, dentro de esa estructura de facturas, no es posible ejecutar esa funcionalidad. Hemos ejecutado mejoras en esa integración entre Expense y Document Capture. Además, hemos modificado ligeramente cómo se configura la descripción de registro en cuanto a esas transacciones bancarias. Además, hemos ejecutado integración con Microsoft Sostenibilidad. Y por último, no me quería dejar contarles esas mejoras que hemos hecho con respecto a los conjuntos de permiso y al Role Center. ¿Vale? Entonces, si me permitís, empezamos a contarles acerca de la compatibilidad de esta nueva versión con Business Central. ¿Vale? Expense 27 o Expense 2025 R2 está disponible y es compatible únicamente con Business Central 25 R2, es decir, ese BC 27. ¿Okay? Esto aplica tanto para instalaciones locales, recordemos on-prem, o para SaaS. ¿Vale? Y dentro de la presentación que recibiréis en
en unos días, os dejo el enlace donde podéis consultar dentro de nuestra documentación esa compatibilidad entre las diferentes versiones de Navision Business Central y nuestro producto. Es muy importante para que en función de la versión en la que esté trabajando vuestro cliente tengáis claro qué funcionalidad se va a poder ofrecer o no. ¿Okay? Entonces, esa mejora en la importación de la configuración de los usuarios continuos. Como sabéis, el producto cuenta con un asistente de configuración que no solo permite facilitar esa configuración inicial dentro de los entornos de vuestros clientes, sino que además es una herramienta que nos permite exportar esa información y trasladarnos a una segunda empresa. O, por ejemplo, tenéis un cliente que va a empezar a utilizar la herramienta, pero quiere antes ejecutar una batería de pruebas en un sandbox. Pues toda esa configuración que se ejecute dentro de ese entorno, os podéis apoyar en ese asistente de configuración para extraer toda la configuración y llevarla al entorno productivo. ¿Vale? Ahora bien, ese proceso no incluye los usuarios. Y, como sabéis, yo siempre os recomiendo que podáis subir esos usuarios apoyándonos en funcionalidad del estándar, en esos paquetes de configuración. Ahora bien, nosotros teníamos dentro de nuestra estructura de producto, pues una serie de comprobaciones que la verdad que hacía un poco pesado incluso llegar a utilizar ese paquete de configuración. Por lo tanto, hemos eliminado cuadros de diálogo de confirmación, ¿vale? Poniendo a disposición vuestra pues, un funcionamiento correcto de la herramienta sin necesidad de esas múltiples comprobaciones manuales que aparecían. El usuario X no es usuario Continia, no es usuario de Business Central, desea crearlo, sí. La verdad que cuando teníamos que subir muchos usuarios era un poco tedioso. Por lo tanto, con esto lo que perseguimos es generar mayor eficiencia, eliminando esa necesidad de interacción repetida por parte del usuario que está ejecutando esta funcionalidad. Y, por supuesto, muy aprovechable para aquellas empresas que tienen un gran número de usuarios que dar de alta. No solo en ese escenario que os he contado en este momento, configuro un entorno sandbox y luego me voy a producción, sino pues un cliente que tenga un volumen importante de usuarios a formar parte del circuito que os podáis apoyar de manera sencilla en ese paquete de configuración. ¿Vale? Venga, además de ello, lo que os contaba, con respecto a ese módulo de dietas, que si bien es cierto, es menos usado dentro de nuestro entorno, pero que hemos potenciado para que podamos mostrar esos campos de proyecto y tarea a nivel de línea de destino. ¿Vale? Estos campos ahora estarán disponibles tanto en la app de Expense como en el portal web. ¿Vale? Por lo tanto, lo que perseguimos es generar mucho mayor flexibilidad en el uso de la herramienta y que además, si definimos esos campos a nivel de cabecera de dieta, pues se puedan heredar toda esa información a nivel de línea y que el usuario de forma sencilla solo pueda o deba incluir la modificación en aquel día que corresponda un proyecto o una tarea diferente. ¿Vale? Entonces, si nos movemos por aquí, nos vamos al emulador, yo lo voy cargando y os voy contando qué hemos hecho, ¿vale? Para que tengáis un poquito de contexto, sobre todo siendo una funcionalidad que es menos usada en nuestro entorno. Dentro de la configuración general, en las dietas, cuando tenemos habilitado el uso de múltiples destinos, ¿vale? Me va a permitir pues, que dentro de esos grupos de dieta podamos configurar tarifas en las cuales pues, el usuario tenga la posibilidad o nosotros tengamos la posibilidad de aplicar diferentes tarifas en función del destino. ¿Vale? Ahora bien, para que sea visible esos campos que hemos incluido en esta mejora, nos iremos, recordemos, a esos campos configurados, donde, si nos vamos al apartado de dietas, no solo la posibilidad, como teníamos al inicio, de poder insertar ese proyecto y tarea, sino que se me va a desplegar aquí a nivel de campos de destino también la opción y la posibilidad de incluir ese proyecto y esa tarea de proyecto. Si nos vamos al emulador y creamos una dieta, lo que tendremos es lo siguiente. Recordemos, módulo de dieta, muy sencillo de utilizar, simplemente el usuario tiene que indicar el inicio y fin de ese periodo al que le corresponde esa asignación por dieta. ¿Vale? En este caso, si me permitís, venga, vamos a seleccionar una fecha de inicio. Me voy a ir a la semana pasada, por ejemplo, lunes.
y que finaliza, por ejemplo, el día sábado, 7 de la tarde. ¿Vale? Una descripción o directamente, en este caso, si os fijáis, yo no he indicado como obligatorio esos campos de proyecto y tarea, pero que recordemos que de manera sencilla se puede indicar a través de la configuración de los campos configurados. ¿Vale? Voy a indicar un proyecto, el proyecto 10, por ejemplo, la tarea 110, y en este caso, de forma inicial, vamos a elegir España como esa primera tarifa que dará lugar a el cálculo de la tarifa correspondiente. ¿Vale? Venga, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, una descripción webinar, pero que si me voy a los diferentes días, veis cómo en el momento que yo he asignado no solo el destino, ese principal destino que va a dar lugar al cálculo de esa tarifa, sino que también se despliega esa posibilidad de replicar a todas y cada una de las líneas que pertenecen o los días que pertenecen al periodo que está reportando este usuario ese proyecto y tarea. Y que de más forma sencilla, por ejemplo, yo le pueda indicar que el día miércoles, en lugar de estar en España, me muevo a Dinamarca. ¿Vale? Selecciono el siguiente destino y además que para ese nuevo destino, pues yo debería imputar esto al proyecto 20 con una tarea específica. Y en este caso, lo que va a ocurrir es que esa primera indicación permite desplegar la información para el resto de días consecutivos dentro de ese periodo inicial que ha indicado el usuario. Por lo tanto, esa mayor flexibilidad dentro de la funcionalidad que tenemos con respecto a ese módulo de dietas. ¿Okay? Venga, seguimos adelante. Y os cuento acerca de esa aprobación en lote dentro de Business Central. Como sabemos, es una limitación dentro de la estructura del estándar. Como mínimo he hecho una prueba para BC27, estructura estándar, gestión de facturas de compra, por ejemplo, teniendo habilitada toda esa funcionalidad. Y sigue ocurriendo que por más que los usuarios aprobadores seleccionen más de una línea dentro de la estructura de esos movimientos a aprobar, pues solo se aprueba el documento donde se haya quedado posicionado el cursor en el momento de ejecutar la aprobación. Por lo tanto, nosotros lo que queremos con esta mejora es para aquellos usuarios que se sienten mucho más cómodos dentro de ese circuito de aprobación, ejecutando las mismas dentro de Business Central, que puedan ejecutar esas aprobaciones múltiples, que por supuesto podamos reducir el tiempo de procesamiento de los mismos, optimizando ese flujo de trabajo. Por lo tanto, si me lo permitís, me muevo a ABC. Venga, cerramos los campos configurados. Venimos por aquí. Y recordemos que dentro de las cajitas de actividades de Continia, aprobación de documentos o movimientos pendientes de aprobación solo visible cuando haya algún movimiento pendiente de aprobar para ese usuario. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de documentos. Lo correcto sería que este usuario pueda verificar todos y cada uno de esos movimientos antes de ejecutar esa aprobación. Pero que a partir de BC27 vamos a poder seleccionar más de un documento. Me voy a guardar este de aquí, si me lo permitís, ¿vale? Que pueda seleccionar más de un documento y que ejecute esa aprobación en lote desde Business Central, que es una mejora, entendemos, significativa para todos aquellos usuarios que están haciendo uso de nuestra herramienta y que han optado por ejecutar las aprobaciones directamente dentro del ERP. ¿Okay? Por lo tanto, una mejora sustancial con respecto al ahorro de tiempo y optimización de los procesos internos. ¿Vale? Con ello, continuamos con esas mejoras que hemos introducido con respecto a la integración entre Expense y Document Capture. ¿Vale? Recordemos que desde la versión 25 de Expense incluimos esa posibilidad de enviar, procesar ese documento a Document Capture para todos aquellos clientes que tienen activas ambas soluciones, ¿vale? Que puedan seguir procesando todas y cada una de sus facturas con el mismo circuito que ya tenían definido desde Document Capture y que no hubiese un doble procesamiento. Por lo tanto, lo que hemos incluido en esta versión, no solo en la 27, porque hemos hecho
también el despliegue para la 26.3, que es la última versión que hemos liberado para la 26, es que cuando mi gasto esté en estado lanzado y si en Document Capture se registra ese documento, ¿vale?, que automáticamente el gasto se registre, ¿vale? Entonces optimizamos el proceso de forma tal que mi usuario, desde el punto de vista de la gestión de esos gastos, no tenga también que ejecutar esa funcionalidad, ¿vale? Venga, nos movemos por aquí. Tengo este documento, ¿vale? Documento de una recarga de coche que ya he dejado preparado para vosotros, que he enviado. Dicho documento que voy a aprobar, si me lo permitís, y que os muestro la ficha del gasto desde el punto de vista de expense. ¿Vale? Tenemos por aquí este gasto para que veáis toda la información. En este caso muy específico, el documento ya lo he remitido a Document Capture para que haya trazabilidad de toda y cada uno de los gastos que se van enviando a través de esta funcionalidad a Document Capture. Tendréis ahí esos comentarios dentro de la estructura. Este documento fue enviado a Document Capture y de forma automática, cuando se le asigna un número de documento dentro de la estructura de Document Capture, se actualiza la ficha de gasto, ¿vale? Y por supuesto, si ese documento dentro de la estructura de DC se rechaza o se elimina, pues tendréis una nota dentro de la estructura del gasto para que el equipo que está gestionando expense tenga visibilidad y claridad de, pues hay que ejecutar o hay que consultar con ese otro equipo porque ese documento ha sido rechazado, etcétera, ¿vale? Entonces, documento en estado lanzado. Me voy a ir un segundito a Document Capture, por aquí. Vale, perfecto. Y el documento lo tenemos por aquí, ¿vale? ¿Qué me faltaría? Bueno, dentro de la estructura de Document Capture, recordemos, en este caso no enviamos el documento a la cuenta de correo electrónico, se ejecuta a través de la funcionalidad de esa integración, el documento llega a esa categoría de compras. Si ya tengo preparada una plantilla, pues de forma automática la plantilla se va a aplicar, ¿vale? En este caso tengo una alerta de que me falta definir esa cuenta contable. Si me lo permitís, venimos por aquí, le indicamos que esto es una cuenta y que esto lo quiero contabilizar, por ejemplo, contra una cuenta de gasto, vamos a decirle transporte, y además en el caso específico el proveedor está registrado como intracomunitario, por lo tanto me voy a apoyar en esas cuentas para importe para decirle que de forma específica esto debería ser algo como esto, ¿vale? Venga, registramos documento o creamos documentos desde el punto de vista de Document Capture, ¿vale? Esto es materiales, no, perdón, mercadería, porque si no, no me voy a poder registrar, ¿vale? Y un segundito que he enviado el dato mal, lo he capturado mal, ¿vale? Enviamos esto a su aprobación. Y un segundo. Iba yo con que había capturado la información en la plantilla, estaba correcta. Venga, vamos aquí, Yumeli. Enviamos documento para su aprobación. En este caso, actuará Candela también como aprobadora y registramos, ¿vale? En este registro, en esta integración con Document Capture, ocurre exactamente lo mismo que ocurriría si nuestro cliente no tiene Document Capture activo, es decir, esa posibilidad de crear el documento de factura apoyándonos en esos dos campos que están dentro de la ficha de gasto, ¿vale? Por lo tanto, al finalizar el registro de la factura, también se despliegan esos movimientos de conciliación, ¿vale? Venga, que aquí todavía no se han terminado de ejecutar. Recordemos, se ejecuta en segundo plano. Pero lo que me interesa contarles, me voy a ir a la ficha de gasto por aquí. ¿Vale? Uy. Uy, y no se me ha registrado. ¿Habrán hecho algún cambio? Uy, debería haberse registrado. Dentro de la estructura, y lo he estado probando toda esta semana con el equipo,
automáticamente cuando detecta ese registro, este documento pasa al archivo, esos gastos registrados. Me comprometo a hacer un pequeño vídeo para vosotros, luego como tenemos el listado y hacerles llegar el escenario de forma correcta, comentaré con el equipo qué nos puede haber ocurrido en este entorno de demostración. ¿Okay? Mis disculpas. Venga, continuamos. Con respecto a la configuración en la descripción de registro de las transacciones bancarias, ¿vale? Hasta la versión anterior incluíamos una descripción predeterminada dentro de esos movimientos que se generan en el momento de importar ese fichero con los movimientos de las tarjetas corporativas o para aquellos clientes que tienen activo el servicio de forma automática. Y la verdad que la descripción era poco intuitiva. En aquellos casos en los cuales el equipo financiero tendría que ejecutar una conciliación manual porque no tuviese habilitado, por ejemplo, el que se crea automáticamente los gastos, y para todos aquellos gastos donde no hubiese coincidencia se ejecuta esa conciliación manual. La verdad que la descripción que estábamos desplegando era eso, muy poco intuitiva. Por lo tanto, hemos desplegado nueva configuración dentro de la estructura de la configuración de expense, que va a permitir entonces reemplazar esa descripción genérica por una estructura personalizable, lo que va a permitir que esa conciliación sea mucho más rápida dentro de la estructura. Y ahora, por ejemplo, de forma predeterminada os vais a encontrar con lo siguiente: esta estructura que os muestro aquí: número de movimiento, identificador del usuario continua y el nombre empresa. Recordemos, ese nombre empresa es exactamente ese campo que solemos configurar para la descripción que viene en el fichero de la operación, ¿vale? Antes simplemente desplegábamos ese transacción bancaria 1, 2, 3, 4, 5 y la verdad que era muy poco intuitivo. Si nos vamos a Expense, vengo por aquí, configuración Expense Management, entonces dentro de la pestaña de transacciones bancarias, ahora os encontraréis un nuevo apartado donde vais a poder configurar la estructura de esa descripción de registro, ¿vale? Mucho más allá de eso que teníamos por estándar para las versiones anteriores y que por supuesto da una mejor visibilidad de los movimientos y sobre todo desde el punto de vista de conciliación de esos movimientos, que sea mucho más fácil identificar los mismos. Aquí ordenamos y así será mucho más sencillo mostrarles, ¿vale? Ahora, esa estructura, lo que decía, el número de movimiento, 1, 2, 3, en función de lo que vayamos leyendo, en este caso DM, que es el identificador de la usuaria de Continia, y luego lo que le sigue a esa estructura, en el caso predeterminado, es la descripción de la operación en función de lo que venía en el fichero y, por supuesto, de lo que se haya podido preconfigurar en el caso de esa importación manual a través de las plantillas de transacción. ¿Okay? Continuamos. Integración con sostenibilidad, ¿vale? Lo que hemos hecho es, dentro de la estructura de esos tipos de gastos, ¿vale? Y los tipos, en el caso del kilometraje también, que la configuración más visible está a través de esa configuración de registro de gastos, poder indicar esa cuenta de sostenibilidad, ¿vale? Porque lo que me va a permitir es, recordemos, desde hace unas cuantas versiones estábamos capturando ese impacto medioambiental, pero todavía no se estaba trasladando de forma eficiente a la estructura estándar o a esa funcionalidad que ha desplegado el equipo de Microsoft para trazar el impacto medioambiental de cada una de las operaciones de las organizaciones. Por lo tanto, ahora tendréis que cada vez que no solo se capture información, sino que si ese tipo de gasto tiene esa configuración de sostenibilidad, entonces tendréis traducido el impacto medioambiental, por ejemplo, dependiendo del concepto que se está reportando, pues en cuanto a, por ejemplo, emisiones de CO2. ¿Vale? ¿Dónde lo configuro? Punto de partida, en nuestro caso, tipos de gasto. Y si amplío por aquí, tenemos nueva columna de dependencia
de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues esa dependencia me va a permitir que si yo utilizo este concepto de gasto, este tipo de gasto, entonces se van a desplegar campos específicos para ir a capturar esos parámetros de sostenibilidad. ¿Vale? Aquí dentro del entorno de demostración tenemos 3 ejemplos concretos. En el caso de hotel, pues lo importante en cuanto a sostenibilidad es pues, la categoría del hotel, por ejemplo. ¿Vale? Y es la traducción de esa categoría de hotel, pues tiene un impacto medioambiental diferente o distinto. ¿Ok? Entonces, tenéis ya esa integración para que los datos vayan viajando a esa estructura de sostenibilidad. ¿Sí? Me voy a la configuración. Además de tener esa información, pues ahora tengo cuenta de sostenibilidad. Si me posiciono aquí, en este que está por aquí, y voy a quitar filtros porque así lo veremos lo que tenemos configurado aquí. En este caso específico, y quito gastos también, ¿vale? Tengo la posibilidad de seleccionar, indicar cuál es la cuenta de sostenibilidad, y esto lo que está haciendo es tener visibilidad o dar visibilidad de ese plan de cuenta de sostenibilidad que pone a disposición el equipo de Microsoft a través de esta funcionalidad. ¿Okay? Venga, continuamos. Y ya para cerrar, esa mejora que hemos ejecutado con respecto a los conjuntos de permisos y role center. Era algo que nos veníais comentando durante este último tiempo. ¿Vale? Recordemos que desde el punto de vista de nuestra solución, hace unas cuantas versiones decidimos, recordemos que nuestra solución tiene 2 grandes role centers, ¿vale? Tiene ese expense management, perdón, con toda la estructura o todas las pilas de actividad de la solución, y luego tiene un role center muy específico para ese equipo aprobador, para ese usuario aprobador. Ahora bien, recordemos que, como os decía, hace un par de versiones lo que hicimos fue modificar 3 roles del estándar. ¿Vale? Ese administrador de negocio, el contable y el administrador empresarial. Si cualquiera de nuestros usuarios está utilizando esos roles del estándar y nuestra solución está activa, automáticamente son visibles esas pilas de actividad. Ahora bien, recordemos que dentro de la estructura de nuestro producto, ¿vale? Y con esto me muevo a Business Central, dentro de la estructura de nuestro producto necesitamos una serie de conjuntos de permisos para que, un segundo si lo escribo bien, Yumelio, conjuntos de permisos para que no solo los usuarios que van a hacer uso de nuestra funcionalidad desde el punto de vista aprobador o financiero puedan trabajar de manera correcta dentro de la solución, sino que recordemos que todos y cada uno de los usuarios de la base de datos deben de tener asignados esos permisos básicos de nuestra solución. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho, y yo filtro por esos 2 conjuntos, ¿vale? Primero, hemos renombrado y hemos redefinido algunos de esos conjuntos de permisos con los que veníamos trabajando, ¿vale? Sobre todo para alinear esos conjuntos de permisos, no solo entre las distintas soluciones que ofrece el equipo de Continia, sino también alineado con la estructura más estándar que ofrece el equipo de Microsoft. Por lo tanto, dejamos de llamarle CEM All, ¿vale? Y ahora es CEM Basic, ¿vale? Hemos eliminado guiones también para tener una estructura única. Tenemos lo que era el CEM Super, ahora es el Admin, ¿vale? Y por supuesto, recordemos, si un usuario solo debería tener o trabajar con pedidos de venta y no va a tener que ejecutar ninguna actividad, en el caso de expense, solo debería de tener ese CEM Basic y el CSC Basic, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía? Para todos mis usuarios de la base de datos, aunque solo tenían estos 2 permisos para poder ejecutar el resto de funcionalidad del estándar, ¿vale? Porque recordemos que nosotros nos suscribimos a distintos eventos dentro de la estructura del estándar, esos usuarios seguían teniendo visibilidad dentro de su role center acerca de funcionalidad de Continia cuando en realidad no debería ser así. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que, aunque mis usuarios, todos mis usuarios de la base de datos deben de tener esos 2 permisos básicos, si solo tienen esos 2 permisos básicos dentro de la estructura de la solución,
Entonces lo que va a ocurrir, si me permitís, si os muestro por aquí, tengo aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Aquí estoy, ¿vale? Entonces, esto es un usuario que está trabajando, en este caso, tiene asignado el administrador de negocio, ¿vale? Pero no es un usuario que tiene asignado los permisos o permisos específicos para poder tener visibilidad de esas pilas de actividad. Por lo tanto, si me permitís, yo lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. El usuario con el que estoy logueada es este de aquí, ¿vale? Aprobador nivel 2. Si os fijáis, tiene los dos permisos básicos, que son obligatorios y mandatorios dentro de la estructura de nuestra solución para poder trabajar de forma correcta. Y en este caso, pues a este usuario voy a darle permisos, por ejemplo, de administrador. No le daré de aprobador en este caso, porque no tengo ningún movimiento pendiente de aprobar y entonces no estarían visibles las pilas de actividad. Entonces le daré permisos de administrador, ¿vale? Venga, quito esto de aquí. Y en este caso, a este usuario, me voy a mover un segundo para refrescar y me voy a contable, por ejemplo, que es uno de esos permisos del estándar que se ven modificados, ¿vale? Si me muevo hacia abajo, ahora esas pilas de actividades vinculadas a nuestra solución están disponibles. Por lo tanto, eso que nos habéis comentado de forma reiterativa durante el último tiempo, pues lo hemos mejorado para que esa funcionalidad o esa visibilidad esté solo eso, visible para quien tiene los permisos asociados a nuestra solución, ¿vale? Con esto, deciros que vamos escuchando todas y cada una de vuestras recomendaciones, de vuestras consultas, de vuestras dudas, y vamos implementando dentro de la documentación. Os dejo el enlace donde están especificados de forma mucho más detallada cada uno de los permisos, como los hemos renombrado, y además, pues esa pequeña propuesta que hacemos en cuanto a si es un usuario financiero administrador, la recomendación es que debería de tener estos permisos. Si es un usuario que va a actuar como proveedor, estos otros, ¿okay? Y por mi parte, poco más, agradecer como siempre vuestro tiempo y vuestra disposición. Recordarles que para lo que necesitéis, todo el equipo está a vuestra disposición para que podamos ir evolucionando el producto, no solo con lo que vamos o el equipo en Dinamarca va analizando y estudiando, sino con vuestro feedback. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Gracias, Yumeli. Parece que no, parece que por el momento no nos han dejado ninguna duda. Simplemente reiterar, pues bueno, como está comentando Yumeli, si se os ocurre cualquier cosa adicional que queráis que comentemos, cualquier duda posteriori o cuando recibáis la grabación de la sesión y la presentación que ha realizado Yumeli, pues estamos a vuestra disposición. Como bien está diciendo Yumeli, aquellos de vosotros que seáis un partner, sabéis que nos podéis contactar siempre que queráis para ver cualquier tema. Aquellos de vosotros que seáis cliente final, pues a través de vuestro partner, por favor, nos hacéis llegar cualquier requerimiento y como siempre estamos encantados de tener cualquier nueva sesión con vosotros o de ver cualquier tema en mayor profundidad. Había visto en el chat que hay uno de los asistentes que me consultaba que solo podía ver la pila de actividades de liquidación, ¿vale? Eso está motivado por lo siguiente, ¿vale? Se los muestro un segundito porque no nos lleva nada de tiempo. Recordemos que estas pilas de actividades o toda nuestra funcionalidad de alguna manera es interactiva, ¿vale? Entonces, a través de la configuración de expense, vamos a definir, aquí, venga, configuración expense, vamos a definir las áreas de aplicación. Por lo tanto, en el caso que me estáis consultando, ese cliente o en esa instalación deberéis de tener algo como esto, ¿vale? Si yo ahora sincronizo, recordemos, muy importante sincronizar luego de ejecutar cualquier cambio en la configuración para que se repercuta, no solo hemos afectado o modificado la configuración desde el punto de vista de BC, sino que además eso permite que los usuarios en sus dispositivos móviles o a través de la web solo
vean esa cajita de actividad, en el caso del dispositivo móvil, un único botón de liquidaciones, lo que permite que todos los usuarios sigan una estructura definida, en este caso por esa organización, ¿vale? Esta organización ha decidido que quiere trabajar con gastos agrupados, en lugar de que los usuarios vayan reportando información de forma individual. ¿Okay? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, pues nada, si os parece entonces lo vamos a dejar aquí y reiterar, como os decía, nuestro ofrecimiento para cualquier cosa que podáis necesitar en adelante y agradeceros a todos de nuevo por vuestro tiempo y a Yumeli por la excelente presentación como de costumbre. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo.